Buenos días a todos. Creo que ya estamos todos los integrantes de la sesión. Bien, pues, buenos días. Primero que nada, espero que todos se encuentren bien después de esta semana tan difícil. Pero bueno, hay que continuar. Y el día de hoy vamos a revisar la penúltima unidad de nuestro programa de estudios. Tenemos que irnos un poquito más rápido, dado que, bueno, pues así es el- el bloque mixto, ¿no? Entonces, vamos a revisar la unidad 5, a la cual corresponde el tema de la investigación de mercados. Entonces, denme un segundo más. Vamos a revisar el tema de la investigación de mercados. Y como les mencionaba, es la penúltima unidad. Prácticamente el siguiente fin de semana estaremos terminando nuestro curso de Marketing 1 y posteriormente realizando el examen, ¿no? Ya en la semana les compartí el tema que me gustaría que desarrollen por parte eh, de su ensayo. Recuerden que precisamente cuenta para su calificación, entonces traten ahí de tomar en consideración todas eh, los comentarios que he dejado en los ensayos pasados para que no tengan ningún problema, ¿no? Son aspectos de mejora, han sido en lo general muy buenos ensayos, sin embargo, nada más son ahí algunos detallitos para que puedan continuar haciéndolo de buena forma. Bien, entonces vamos a comenzar como tal el tema de hoy. Y bueno, la investigación de mercados resulta un poco complicado tener una sola definición, pues debido a que cada autor, cada investigador le ha dado su propio enfoque, sobre todo relacionado a las características que presentan los tipos de mercado que se estudia. Entonces, aquí tenemos tres grandes definiciones. Por ejemplo, la Escuela de Negocios de Harvard la define como pues la obtención, registro y análisis de todos los hechos acerca de los problemas relativos a la transferencia y venta de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor. Entonces, como tal, precisamente se refiere a todo este análisis y registro precisamente de el estudio de, el estudio de mercado para desarrollarlo. Thomas Kinnear y James Taylor también lo definen como el desarrollo y la obtención de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercado. Entonces ya estamos viendo ahí que el común denominador es precisamente la obtención de información, ¿no? El registro, el análisis como tal de la información a partir de lo que el mercado nos arroja. Y una tercera, que es la Asociación Americana de Marketing, es precisamente el vínculo al consumidor, al cliente y al público con el comerciante, pues a través de la información. Entonces ya tenemos ahí el concepto clave después de revisar tres definiciones, cada una desde su propia perspectiva, precisamente que es el término de la información. Entonces esa va a ser la variable más importante al momento de hablar sobre la investigación de mercados y es precisamente obtener información del mercado, ¿no? De manera que esa información la podamos registrar, analizar, posteriormente hacer un informe final dentro de nuestra investigación para que sea de importancia al momento de ponerla en práctica. Entonces, como tal, podemos agrupar una definición general como los conceptos que coinciden en la investigación de mercados, que es que un proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de la empresa para la toma adecuada de decisiones y establecer así una correcta política de mercado. Entonces, precisamente, la investigación de mercados la podemos definir así, como ese proceso de la búsqueda de investigación que estamos realizando a través de las señales que nos aporta el mercado y de esta manera vamos a poder tomar una decisión más adecuada, ¿no? Vamos a tratar al final de la sesión de ver cómo se trata de eliminar la incertidumbre que en algún momento pueda ocasionar el hecho de que estemos tratando de incursionar en un nuevo mercado, sacar a la venta un nuevo producto, un nuevo servicio o simplemente analizar cómo es que se está comportando el mercado en la actualidad. Entonces, eso va a ser lo importante al momento de que nosotros como dirigentes de alguna empresa o colaboradores de alguna empresa podamos tomar una decisión adecuada al momento de analizar
toda la información. Entonces, como tal, los objetos básicos de la investigación de mercados se dividen en tres. Por una parte, el objetivo social, es decir, satisfacer como tal, ver cuál es la satisfacción que necesita el consumidor final, ya sea mediante un producto o un servicio, y obviamente debe de cumplir los requerimientos o deseos cuando se ha utilizado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, en primer lugar, como objeto social, porque vamos a realizar el estudio precisamente para ver qué es lo que necesita el cliente y qué características necesita que se cumplan precisamente para nosotros tener una buena aceptación de este nuevo producto o servicio, o simplemente de todos los atributos que ofrece nuestra empresa para con el consumidor. Un objetivo económico es determinar el grado económico de éxito o fracaso que tenga una empresa, lo anterior dentro del mercado real o potencial, y diseñar de esta manera pues el sistema adecuado a seguir, ¿no? Entonces, dentro de los temas económicos nos sirve sobre todo precisamente para ver de qué manera vamos a reorientar nuestra forma de desarrollar este tipo de, este tipo de investigaciones, y nos va a servir precisamente para analizar cuál es el mercado real o el mercado potencial en su momento al que queremos satisfacer, ¿no? Vamos a determinar si va a ser posible o no cumplir con en toda esa demanda que se tiene. Y finalmente, como un objetivo administrativo, porque ayuda en el desarrollo de la empresa mediante pues todo el proceso administrativo de los recursos, y pues de esta manera se llevará a cabo el producto correcto y en tiempo para, para el consumidor final. Entonces, denme un segundo nada más. Ya regreso. Continuamos. Entonces, respecto al objetivo administrativo, precisamente es desarrollar este tema de el proceso administrativo de manera que sea, sea eficiente la forma en la que utilizamos los recursos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante la aplicación de alguna investigación de mercado dentro de nuestra empresa. ¿Cuál es la importancia de la investigación de mercados? Precisamente el avance tecnológico es fundamental en el desarrollo de las empresas, ya que si las empresas están obsoletas en materia innovadora, pues nos puede perjudicar en áreas esenciales como el área técnica, el área de los procesos, los programas, las políticas y sobre todo pues los procedimientos. Por tal motivo, la investigación de mercados pues es una herramienta fundamental para la toma de decisiones sobre bases reales, teniendo una adecuada aplicación para alcanzar los fines de la empresa. Este tipo de investigaciones se va a aplicar en los dos tipos de empresas existentes. Entonces, como tal, lo que nos indica precisamente la investigación de mercados es que el avance tecnológico va a ser esencial al momento de desarrollar este tipo de procedimientos dentro de nuestra empresa. Y es sabido de todo, ¿no? En algún momento, aunque las grandes empresas se han consolidado a lo largo del tiempo, sí, no tienen esta parte de estarse actualizando en materia tecnológica, en materia de procesos e inclusive en cuanto a lo relativo a la publicidad por medio de los nuevos medios digitales. Puede ser inclusive que una empresa nueva o alguien que tenga una muy buena idea y que encuentre una muy buena oportunidad de inversión pueda desarrollar este tipo de herramientas y llegar a competir con incluso empresas que han estado consolidadas durante mucho tiempo. Y eso mismo ha abierto muchos canales dentro del mercado, precisamente porque ahora tenemos múltiples empresas compitiendo en muchos sectores, cuando antes eran dominados por una sola empresa, ¿no? Entonces, en eso radica su importancia. Entonces, como les decía al final de la lámina anterior, pues la investigación de mercado se puede enfocar en las dos grandes ramas de la administración, tanto en las ciencias empresariales como en la administración pública. Vamos a comenzar con la empresa pública, la cual proporciona al administrador pues sistemas de información real y oportuna para la toma de decisiones o alternativas de acción. Con base en lo anterior se establecen los planes de acción gubernamental. Entonces, inclusive, aunque sea una empresa de carácter público,
una empresa que sea administrada por el Estado. Aún así, es necesario realizar una investigación de mercado, sobre todo para ver cómo es el funcionamiento de esta empresa, si tenemos algún tipo de dominio dentro del sector económico, aún siendo, como les mencionaba, de índole gubernamental. Se piensa en el beneficio colectivo de la sociedad. Esta sí va a ser una característica un poco más diferente, más marcada respecto a las empresas privadas, porque todo lo que tenga que ver con presupuesto gubernamental, en teoría debe de ir aplicado a el bienestar colectivo de la sociedad, ¿no? Entonces, esta es una característica diferente en la que, por ejemplo, cuando se realiza algún tipo de investigación, no vamos a tratar de buscar como tal la maximización de beneficios con tal de tener más lucro, sino más bien la maximización de beneficios en cuanto a la calidad de vida de las personas y a los beneficios que se le pueda dar, pero a la sociedad, no como tal a la empresa. De manera que se obtenga el máximo de beneficios y precisamente lo que les mencionaba, no se provoque el descontento social. Entonces, en el caso de las empresas de participación estatal, las empresas públicas, precisamente están creadas para satisfacer necesidades de la sociedad como tal, no tanto para que la empresa gubernamental maximice sus utilidades. Si no tiene beneficios para con la sociedad, entonces no está funcionando como una paraestatal. Si no se toma en cuenta la investigación, pues es como tomar una decisión al azar, lo que implica que todos los departamentos públicos, pues obviamente deben de tener un área de investigación de mercado. Entonces, precisamente es lo que comentaba al principio, ¿no? El hecho de que realicemos una investigación nos puede dar una certidumbre mayor, nos puede marcar un poquito el camino que debemos de seguir, qué debemos de considerar, qué variables son importantes para el estudio y a partir de ello tomar una decisión, ¿no? Si no se realiza una investigación de mercado, si solamente se toman en decisiones arbitrarias, pues puede ser como tomar una decisión con los ojos cerrados, ¿no? Y entonces eso puede ser muy contraproducente a nivel social. Y por otro lado, la empresa privada, pues es el instrumento básico de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ustedes yo creo que ya llevaron su curso de macro, su curso de micro, inclusive hay temas de economía, ustedes saben que las empresas se catalogan dentro de un rubro que tiene que ver precisamente con el gasto agregado en inversión y es precisamente lo que tiene, o la importancia radica precisamente en que las empresas mueven todo el aparato productivo dentro del sector privado y de inversiones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante al momento de tomarlo en cuenta en los agregados económicos. Las empresas privadas, además, proporcionan información en la fase de planeación de las empresas. El hecho de que realicemos una investigación de mercado, ahí sí, ahora sí buscando el lucro, buscando los beneficios para la empresa, va a ser importante porque nos va a arrojar todo este tipo de información, ¿no? Se utilizan tanto en el corto como en el largo plazo y se recolecta información sobre consumidores, distribuidores, precios, productos, promociones, competencias y algunas otras cosas más, ¿no? Sobre todo porque todos estos factores los debemos de tomar en cuenta al momento de tomar una decisión dentro de nuestra empresa. Cómo piensa el consumidor, cuál es el mejor distribuidor, de qué manera van a ser los puntos de venta más eficientes para desarrollar mi producción, los precios a los que me voy a enfrentar. Recuerden que hay otras empresas similares a mí que se encuentran en el mercado, entonces tengo que determinar un buen precio para poder competir con ella. Se recolecta además información sobre productos que tenga mi competencia, productos similares, productos parecidos, productos directos a competir con mi propia producción, promociones y todo lo que tenga que ver precisamente con esta guerra entre comillas, denominada así por el mercado, ¿no? Por atraer la atención del consumidor. Además de que da las bases para dirigir los caminos de acción y obviamente establece los mecanismos a seguir referente al mercado real y potencial también. Entonces, lo mismo que con las empresas públicas, la importancia de la investigación de mercado es precisamente que me reduce la incertidumbre, puedo tener mayores elementos al momento de decir, mi producto funciona así como lo tengo planeado, no funciona como lo tengo tan considerado, entonces hay que hacer aspectos de mejora en él, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite la investigación de mercado, pero visto desde las dos perspectivas de empresa.
Ahora, analizando precisamente lo que nos corresponde o la mayor fuente de atención, que es precisamente la empresa privada, podemos señalar dos tipos de investigación, ¿no? Las empresas pequeñas, pues puede que no lleguen a contar con un departamento específico. Más eso lo vamos a ver en la unidad final, dentro de 8 días, cómo las microempresas, eh, como tal, se integran por menos de 50 empleados, ¿no? Entonces, inclusive las microempresas llegan a ser de corte familiar con una integración de 3 a 4 personas. Entonces es prácticamente imposible que se tenga un departamento específico de investigación de mercado, pero sí podemos recurrir a agencias especializadas dependiendo de lo que estemos dispuestos a invertir en una investigación de mercado. Hay muchísimas empresas que se dedican precisamente a realizar este tipo de análisis en las que probablemente nosotros no nos podamos enfocar, no podamos crear un departamento de investigación, dado que nuestra empresa pues, es muy pequeña, pero sí tenemos em, que crear esa certidumbre o si nos vemos en la necesidad de analizar el mercado, podemos recurrir a este tipo de agencias, ¿no? Dependiendo de los costos que queramos asumir al momento de desarrollar la investigación. Por otro lado, las empresas medianas y grandes, pues es una necesidad que al menos cuenten con su propio departamento de investigación, pues dada su importancia en el mercado, ¿no? Sobre todo las grandes empresas. Ellas sí ya no pueden prescindir de este departamento de investigación, sobre todo porque manejan un mercado potencial mucho más amplio que las microempresas. No quiere decir que sean más importantes unas que otras, eso también lo vamos a ver dentro de 8 días, pero sí por el poder de mercado que tienen, por la forma en cómo se integran este tipo de grandes empresas, deberían de considerar tener precisamente un departamento de investigación específico, de manera que también puedan reducir más sus costos y puedan empezar a generar información o un historial de información dentro de la empresa que va a ser muy útil en el futuro, sobre todo para continuar analizando las tendencias del futuro. ¿Cuáles son las principales limitantes de la investigación? Pues el desconocimiento, el no comprender bien el punto de la investigación. Muchas veces tenemos un grupo de expertos que probablemente saben muy bien sobre temas económicos, saben muy bien sobre temas de marketing, sobre temas de administración, pero si no sabemos comprender el punto de nuestra investigación, no sabemos interpretar todos los datos que recopilemos, toda esta información que recopilemos a partir de nuestra investigación, no tendrá ningún sentido el hecho de haberla hecho, ¿no? Entonces, no nada más es recopilar y juntar todo en un documento, en una base de datos y ya, sino que tenemos que saber interpretarlo, tenemos que saber el por qué hicimos esa investigación, por qué recopilamos esa información, precisamente para orientarlo al punto que queremos. Las investigaciones de mercado lamentablemente tienen un alto costo de aplicación, sobre todo por el manejo de bases, ¿no? Y el levantamiento de encuestas que en su momento pueden hacer. Inclusive en Estados Unidos, sobre todo, las bases de datos que ofrece, por ejemplo, INEGI aquí en México son gratuitas. Bueno, en su gran parte también INEGI tiene algunas estadísticas que sí son de paga, pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cualquier tipo de estadística que tenga que ver con el nivel de población, de demografía, la distribución de la fuerza laboral en Estados Unidos, se tiene que hacer un pago inclusive por tener esa información. Entonces, por eso es muy importante saber qué información voy a pedir y asumir que tiene un costo, ¿no? Y también lo relativo a el manejo de las bases de datos, se necesitan programas específicos, se necesita inclusive en algún momento dentro de la investigación, para las grandes empresas sobre todo, tener casos de prueba y error, entonces este tipo de costos se deben de asumir de que pues llegan a ser altos, ¿no? Probablemente vistos desde el punto de vista de una inversión, valga la pena, pero sí, no hay que perder de vista eso, que realizar una investigación de mercados como tal sí es costoso. ¿Qué otra cosa? Existe una diferencia entre la concepción del estudio y la ejecución. Precisamente, ¿no? Si las personas que desarrollaron el estudio lo presentaron, se vio muy bien, perfecto, ya tenemos bien trazada la línea que vamos a seguir, ya tenemos los puntos de mejora, ya tenemos los puntos en los que tenemos que ser mejores, sobre todo porque la competencia ahí nos está haciendo ruido. Sin embargo, al momento de ejecutarlo, al momento de ponerlo en práctica, si no se es lo suficientemente claro
puede haber confusión por parte ya de la planta física, de los trabajadores que producen nuestro bien o servicio, y si no se es claro en las dos partes, tanto desde el trabajo de escritorio como en la parte ya de la producción, puede haber problemas ahí, ¿no? Si no se lleva a cabo como lo determina el estudio. Puede haber falta de personal capacitado para la ejecución de la investigación. Puede ser, ¿no? Probablemente si somos una empresa mediana que estamos comenzando y decidimos desarrollar nuestro propio departamento de investigación, puede ser que inclusive nos encontremos con la limitante de que pues no tengamos personal calificado de manera que pueda realizar el estudio, ¿no? Entonces aquí entra la profesionalización, el hecho de que ustedes se estén formando como administradores, ustedes caben en cualquier parte del mercado, de cualquier parte de organización de la empresa, sea la tendencia que sea y sea el enfoque que sea, siempre va a necesitar de un administrador precisamente para los temas de la empresa, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de tener personal capacitado dentro de la empresa. Alguna otra es la investigación de mercado lleva tiempo, es decir, si nosotros nos encontramos en el mercado y, por ejemplo, queremos aprovechar, qué sé yo, la temporada de verano, si somos una empresa que está produciendo algún tipo de servicio o de producto que tenga que ver con las vacaciones, por ejemplo, o lo que tenga que ver con el sector turístico, si queremos que, por ejemplo, realizar una investigación de mercado en un periodo de tiempo muy corto, es decir, tal vez comencemos una investigación en junio, cuando sabemos que precisamente julio, agosto son las vacaciones de verano, pues vamos a tener esa limitante, ¿no? Sobre todo porque la investigación implica precisamente tiempo, levantar encuestas, recopilar información, hacer pruebas de errores, todo lo que conlleva el proceso de la investigación, que veremos más adelante, lleva tiempo, ¿no? Entonces, debemos de considerarlo al momento de hacer el estudio. De nada nos servirá hacer un estudio en julio para el mercado de verano si vamos a tener los resultados hasta aproximadamente octubre, noviembre del año, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido. Y finalmente puede que no se obtengan resultados 100% confiables por factores externos. Puede ser inclusive que tengamos un muy buen estudio, muy buen análisis del mercado, todo perfectamente analizado, todo perfectamente coordinado con el sector de producción, pero ¿qué pasa? Puede ser lo que está sucediendo ahorita. No tomamos en cuenta o no podemos adivinar este tipo de situaciones que están pasando como en el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que muy pocos lo esperaban o prácticamente nadie tomaba en cuenta que este problema se iba a prolongar tanto como lo ha hecho en México y que iba a tener una importancia tan trascendental al momento de tomar decisiones de mercado. Entonces, eh, considero que este tipo de factores externos, pues sí llegan a modificar las limitantes de un estudio de mercado, ¿no? Te llegan a prácticamente a mover todas tus variables, ¿no? Y se los pongo por ejemplo, yo estaba escuchando el caso de algunas personas que estaban invirtiendo en un restaurante precisamente, cuyo concepto era eso, ¿no? El trato que se le iba a dar al cliente, la manera de recibirlos, lo confortable que era el espacio, muy bonito, la presentación que se le daba a los platillos y como les digo, el servicio al cliente, ¿no? Ese era su principal potencial. ¿Qué es lo que pasa? No podíamos tomar en cuenta este tipo de factores externos como la pandemia y ahora solamente se puede vender inclusive comida a domicilio, ¿no? Entonces el fuerte, el potencial que tenía ese negocio, que era el trato al cliente dentro de las instalaciones, lo bonito que eran, pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces prácticamente si ellos hicieron un estudio de mercado de qué es lo que quería el cliente, quería sentirse en un lugar confortable, con cierta temática, cierta música, cierta presentación de platillos, toda esa investigación de mercados pues se tiene que desechar, no se cumple, dado que pues ahora prácticamente están cerrados todos los restaurantes y solamente pueden hacer comida para llevar, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y otros muchos factores como desastres naturales, conflictos bélicos inclusive, que no se toman en cuenta dentro de la investigación, resultan ser una limitante. Nos vamos un poquito más rápido para abarcar toda la sesión. ¿Y cómo llevarla a cabo? Pues dentro de la empresa se puede desarrollar dentro de un departamento específico, ya lo habíamos dicho, o a través de una agencia, ¿no? Subcontratando los servicios de una agencia que nos pueda ayudar a realizar la investigación. ¿Cuáles son las necesidades que cubre la investigación de mercado?
pues precisamente es un sistema de distribución. Cuando la empresa tiene excedentes, perdón, y busca la manera de colocarlos, puedo hacer una investigación para que me determine la mejor manera de terminar de vender ese exceso de producción que tengo. Conocer el mercado simplemente por el hecho de ver cuál es la tendencia que está siguiendo la demanda de los consumidores, yo puedo realizar el estudio para analizarlo precisamente. Al momento de lanzar un nuevo producto, yo tengo cierta incertidumbre de, ¿y le gustará al cliente? ¿Qué color elegir? ¿Qué sabor elegir? ¿Qué olor elegir? Cualquier tipo de cosa que demande el consumidor con esta, como les mencionaba, ejercicios de prueba y error y el análisis dentro de los consumidores, se puede ver el grado de aceptación potencial que pueda llegar a tener mi producto. Entonces, por eso, aunque sea costoso una investigación, potencialmente va a ser benéfica porque lo puedo considerar como una inversión ante pues, el lanzamiento de algún producto o servicio nuevo. Los gustos del consumidor, simplemente para ver cómo están evolucionando las tendencias, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que muchas empresas dentro de las redes sociales, no sé si a ustedes les ha pasado, estamos ahí viendo un video y sale una encuesta, ¿no? O estamos desplazándonos dentro de las publicaciones de nuestra red social y nos encontramos con diferentes tipos de encuestas, sobre todo precisamente porque se trata de ver cuál es la tendencia de los gustos del consumidor a través precisamente de estas plataformas en las que se hace mucho más fácil recopilar este tipo de información. Dentro de los beneficios, son varios de la investigación de mercados, ya mostramos algunos. Eh, en el marketing, pues la toma de decisiones siempre tiene incertidumbre y por lo tanto se puede reducir considerablemente esta incertidumbre con la realización, perdón, de una investigación de mercado. Ayuda a conocer el mercado potencial con el que se cuenta y cobra mayor relevancia al momento de lanzar un producto, ¿no? Entonces, ya lo comentamos, ¿no? El hecho de que yo pueda analizar qué es lo que está demandando el consumidor va a ser importante. Proporciona información necesaria y real expresada en mayor medida en términos precisos para ser útiles en la resolución de problemas. Entonces, como tal es recopilar información real del mercado y eso me va a permitir precisamente tomar mejores decisiones. Algunas otras ayudan a determinar el tipo de producto que debe fabricarse, ya lo mencionamos también. Determina el sistema de ventas más adecuado, de qué manera se adapta más al consumidor, por medio de qué tipo de pagos, qué facilidades le tengo que dar a mi consumidor precisamente para alentar la compra de mis productos. Establece las características del consumidor, ahí me sirve precisamente para segmentar mi mercado, ya puedo determinar ahí cómo desarrollar. Ayuda a especificar perspectivas de evolución de la oferta y la demanda. También ya lo mencioné. Los tipos de investigación puede ser exploratorio, es decir, vamos a investigarlo, de tipo correlacional, de qué manera se relacionan las variables dentro del mercado, y de tipo experimental, ¿no? Que son las de prueba y error. Y aquí están las características, de manera más rápida lo vamos a ver, estudio de mercado exploratorio, separa el problema mayor de pequeñas investigaciones más precisas, se basa en los estudios y datos existentes y se compara con situaciones análogas que han pasado para desarrollar simulaciones de mercado. Dentro del correlacional, pues pueden ser longitudinales, es decir, menciones repetidas del fenómeno mostrando la evaluación y el comportamiento de la variable investigada, o pueden ser transversales en las que se muestran valores del momento del análisis y pueden ser ya sea por medio de encuestas o llegar a conocer hábitos de consumo específicos dentro del consumidor. Y de tipo experimental, relaciones causa y efecto que puedan ser del control del investigador y todas las pruebas que se realizan a los productos antes de lanzarlas al mercado, ¿no? Ya se los había mencionado. Aquí están los pasos de un estudio de mercado. Se tiene que comenzar precisamente con recopilar la información, acudiendo a diversas fuentes y también planteando desde el punto de vista de que la empresa ya tiene probablemente su propia información generada, entonces podemos recopilar toda la información. Observar la demanda, medir lo que ocurre en el mercado y a través de encuestas o informes se puede determinar toda esta información por parte de los clientes. Análisis de la oferta, prestar atención a la competencia para observar sus errores y aciertos, así como sus principales debilidades y enfocarnos en ello. Definir el objetivo del estudio y desglosar la información obtenida, procesarla y obviamente analizarla para que en la última parte, que es la elaboración del informe final, se presente precisamente haciendo énfasis en el análisis y las conclusiones que puede tener para el cliente.
Finalmente, vamos a desarrollar la parte del sistema de información de la mercadotecnia. Esto es muy importante, visto obviamente desde el punto de vista de las grandes empresas. Se define como un sistema que posibilita la clasificación, análisis y distribución de la información dentro de la empresa, pues para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, como tal, una vez que ya hemos realizado una serie de investigaciones de mercado, es conveniente desarrollar este tipo de sistemas de información dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, evalúa las necesidades de los tomadores de decisiones, busca datos internos, ya podemos generar nuestras propias bases de datos en nuestra empresa, recurre a la recolección externa de información, también ya lo vimos en el tipo exploratorio, que necesitamos ver diversas fuentes y seguir monitoreando cómo es que se comporta el mercado. Además, de analizar las tendencias y reglamentaciones que pudiera tener de índole gubernamental, y consolida, es una base sólida de datos para que los gestores, los tomadores de decisiones, los analistas de nuestra empresa o el departamento específico de investigación pueda analizarla y utilizarla en el momento que ellos lo requieran, ¿no? Y aquí está un pequeño diagrama del sistema de información de la mercadotecnia. Precisamente así es como se comporta el sistema de información, y vemos que podemos tomar variables internas de nuestra empresa o variables externas, ¿no? Y cada una de ellas va a ser su aportación para nuestro sistema de información. Entonces, dentro de las variables internas se encuentran pues los análisis directivos, la planificación, la organización, dirección y control, es decir, todo el método administrativo que se encuentra dentro de nuestra empresa. Y como variables externas, vamos a tener pues el entorno del marketing, el objetivo, el mercado objetivo, perdón, los competidores, los grupos de interés y todo el macroentorno, ¿no? Cómo se está comportando las fuerzas del mercado a partir precisamente de estas variables. Y todas estas, como les mencionaba, van a conjuntarse en evaluaciones de las necesidades de la información, la distribución de la información, y en la parte central ustedes pueden ver ahí el intercambio que se realiza dentro de la empresa, ¿no? Los datos internos, la inteligencia que se obtuvo dentro del marketing, el análisis de la información y la investigación comercial. Todas y cada una de ellas están relacionadas unas con otras precisamente para tener una nueva base de datos, un sistema ya como tal de información que nos permite en su momento determinar cuáles son los puntos mejores de oportunidad dentro de el desarrollo de nuestra empresa. Y quiero finalizar precisamente mencionando las ventajas que puede tener este sistema de información. Como les digo, les repito, este tipo de sistemas ya se establecen en empresas pues grandes o inclusive algunas medianas, sobre todo por la cantidad de información que hay que recolectar. No nada más es de una investigación de mercado, sino de múltiples. Probablemente ellos tengan la capacidad de hacer una investigación de mercado para cada uno de sus productos. Entonces, en caso de empresas como Fomento Económico Mexicano, en el que Coca-Cola tiene prácticamente cuarenta y tantos productos a la venta, diferentes cada uno. En el caso pudiera ser de la industria del pan, por ejemplo, que igual maneja múltiples productos a lo largo de su cadena de producción. Entonces, cada uno de ellos probablemente tenga su propia investigación. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que permite tener información menos costosa y completa, sobre todo porque nosotros ya generamos nuestra propia base de datos, nuestro propio sistema de información. Entonces ya no tenemos que recurrir a lo que les mencionaba al principio de costos que pudieran tener la obtención de este tipo de información por parte de otras instancias, ¿no? Ya tenemos nuestro propio sistema. Se dispone de información de manera rápida y automática, es decir, en el momento en el que tengamos algún tipo de reunión de organización, le podemos pedir a nuestro departamento que obtenga datos necesarios de nuestro sistema de información. Permite la actualización constante de la base de datos de la empresa. Como tal, es un sistema, entonces tenemos que seguir alimentándolo continuamente. Entre más datos se tenga, menos incertidumbre se va a tener por parte de la empresa. A partir de los resultados se puede incluso segmentar la información. Una vez que ya tengamos la recopilación, ya podemos agruparla de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa. Elimina gran parte del trabajo manual, esto es muy importante, lo que permite a las personas enfocarse en otras actividades
sobre todo precisamente porque con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de todos este tipo de instrumentos tecnológicos, algunas de las ventajas mayoritarias que se tienen es que se, se elimina precisamente gran parte del trabajo manual que se tenga, ¿no? Entonces, probablemente todas estas personas que anteriormente se encargaban de realizar encuestas, de realizar la base de datos, ya no sea necesario que se enfoquen en esa actividad, dado que ya lo podemos hacer desde algún tipo de procesador, de computador, en el que ya tengamos dado de alta el sistema. Y finalmente identifica rápidamente las tendencias, problemas y oportunidades que pudiéramos tener dentro de la empresa, ¿no? Entonces, como tal, tener un sistema de información actualizado, al momento de que llegamos a tener alguna determinación, enciende los focos de si es un problema o si es una oportunidad o si hay que aprovechar precisamente este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, como tal, esas serían las principales ventajas del sistema de información. Como les mencionaba, pues lamentablemente por el tiempo tenemos que desarrollar el tema mucho más rápido. Espero que haya sido claro, espero que les haya quedado claro y que tomen en cuenta que es uno de los elementos más importantes del marketing, la investigación de mercado como tal y su importancia sobre todo para la empresa. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. Todavía tenemos un minuto de la sesión. Eh, si alguien quiere comentar algo o todo quedó claro, que me lo hagan saber, por favor. Sí, todo claro, sin problema. Sí, todo sin claro. problema. Perfecto, qué bueno. Bien, pues ahora lo que les pediría es que se trasladen a la plataforma. Les dejé un pequeño cuestionario nada más para reforzar el tema de, eh, de- de- de la investigación de mercados. Realícenlo, por favor. Creo que les voy a poner un poquito más de tiempo por si es que lo llegan a necesitar. Y pues si no hay ninguna duda o comentario, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho y por favor empiecen a hacer con calma su ensayo para que no tengan problemas. Luego nos vemos. Gracias. Cuídense. Gracias.